Julio César Valentín traiciona a Abinader por David Collado. Le presentó su renuncia al presidente Luis Abinader en la superintendencia de seguros, pero lo trascendente aquí no es el hecho de que Julio César haya renunciado, ¿no? Que le haya clavado un puñal al presidente Abinader, porque había hecho lo propio en el PLD. Julio César Valentín vino del PLD, que lo hizo diputado, presidente de la Cámara de Diputados, senador, era miembro del comité político y por unas supuestas diferencias personales con el candidato presidencial de ese momento, Abel Martínez, entonces se va y se va para el partido de gobierno. Y yo dije en su momento, es una excusa de Valentín esa diferencia con Abel, porque Abel iba a tener la potestad el liderazgo no partidario momentáneamente durante fuera el candidato presidencial, no así ya con la organización a futuro. Una excusa de Valentín para irse. ¿Detrás de qué se fue Valentín? Bueno, dicen las malas lenguas que fue un tema, un asunto económico, pero yo no me quiero decantar por ahí, porque sería articular en la base de rumores. Vamos a analizarlo desde el punto de vista político. Julio César Valentín repite para con Luis lo que había hecho en su favor para con el PLD. Y yo les tengo más datos inclusive. Porque esto que logra David Collado de hacerse con Julio César Valentín, que tiene un partido político aliado al PRM, tiene varias lecturas. Yo les había explicado a ustedes que David Collado tiene la intención de ser el candidato presidencial del PRM para el 28. Inclusive las encuestas, todas las que usted pueda ver hasta ahora, dicen que lleva la delantera ventajosamente ante su competidora más cercana, que es Carolina, ¿no? En el PRM, esa posición, al igual que con cualquier otro partido, inclusive en el gobierno, no significa de facto que eso le facilite tener la candidatura a David Collado del PRM. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la aspiración hacia afuera, la buena percepción que pueda tener un político afuera, que las estructuras internas de un partido. Pesa la militancia política. Militancia que David no tiene en el PRM. Carolina sí, porque es hija de Hipólito. Y yo le voy a poner dos ejemplos, para que no quiera entenderme y diga que estoy teorizando mucho. Roberto Salcedo en su momento marcaba los números para ser el alcalde de la capital, siempre los marcó. Y era evidente y se sabía que de ser candidato sería por el PLD en su momento. Sin embargo, Roberto ni antes ni después tuvo los números o las estructuras de apoyo dentro del PLD para ganar una nominación dentro del partido, aunque marcara bien hacia afuera. A lo interno del PLD, cualquier dirigente, hablo de un dirigente potable realmente con peso político en la capital, podía destronarlo y quitarle la candidatura a Roberto. Se demostró después, Domingo Contreras, que no tuvo los números suficientes para ganar la alcaldía, demostró que tenía mejor estructura en el PLD, aún siendo Roberto alcalde por muchos años. David sabe eso de Carolina en el PRM y sabe que hay solamente dos estructuras, la de Hipólito y ahora la de Luis Abinader, porque es el presidente de la República. Y si no se monta en una de las dos estructuras o llega a un consenso, él no va a ser el candidato por más que marque en las encuestas. Si no lo carga Luis, no va a poder vencer a Hipólito. No va a poder. Si Luis se declara imparcial, eso le da ventaja a Carolina. Porque Hipólito no es imparcial. Entonces, David tiene su plan B, que va a ser candidato yo, patrono de Ventané, y Julio César Valentín, como zorro político, con ese olfato que tiene, lo que dice, bueno, aquí hay un criterio de oportunidad. Yo le soy más valioso ahora mismo a David que a cualquier otro aspirante, porque yo tengo un partido. Ninguno de los otros aspirantes se visualiza en un futuro pudiendo ser candidato
de otra organización que no sea el PRM. Al final, todos se van a unificar en torno al proyecto que salga del PRM. Ahora, David pudiera dar el paso hacia afuera. ¿Y a quién le conviene eso? Bueno, al partido al que David decida ir para convertirse en su candidato, porque lo llevaría a ser un partido mayoritario. Recuerden que David cuenta con unos fondos, unos recursos que no vienen del gobierno. Tiene un equipo, un grupo poderoso, privado, que le inyecta mucho capital. Eso lo lidera Juan Vicino, todo el mundo sabe eso. Entonces, ¿qué es lo que calcula Julio César Valentín? Bueno, si la jugada queda lo mejor posible y David es el candidato del PRM, yo como aliado de David, bien, es un proyecto potable. Uno, es un proyecto ganable. Dos. Pero tercero, en el peor de los escenarios, si David decide salir del PRM para ser candidato, pues yo le coloco mi partido a disposición para que en lugar que se vaya para el PRD, por ejemplo, Partido Reformista, porque hay otro partidito, se vaya a Justicia Social, que es un partido nuevo, y que a mí me convendría que él se convierta en el líder de ese partido, candidato presidencial. Yo seguiré siendo el presidente del partido y el partido pasaría a ser un partido mayoritario del sistema, marcando un hito en la historia política y partidaria del país, siendo el otro partido fuera de los tradicionales que se convierte en mayoritario. Del PRD sale el PRM, ¿no? Sale el PLD y sale la Fuerza del Pueblo. Pero imagínense la Justicia Social que sale también del PLD y otra parte del PRM con David Collado. Por ahí lo está visualizando inteligentemente Julio César Valentín e inmediatamente se puso creativo y hay otras figuras y otros nombres que sobresalen y que vienen a la mesa para este proyecto ambicioso y políticamente estratégico de Valentín, que va tomando cuerpo y forma. Tengo más información. ¿Por qué digo cómo te toma fuerza y forma? Bueno, le voy a dar dos nombres adicionales que alegadamente están eh, atrincherados, ¿no? Detrás del mismo proyecto para irse con David y asegurarle la candidatura a David o un plan B, el colchón de un partido ya formalizado y aceptado por la Junta. Y ahí entran Elías Cerulle y Gabriel Castro. Elías Cerulle como armador político, ustedes saben que de la capital, fue diputado por muchos años, vocero del bloque de diputados del PLD, aspiró a la alcaldía, tiene su estructura aquí, su esposa fue diputada, lo heredó a él. En fin, es un estratega político, un líder político de la capital muy conocido. Y Gabriel Castro es un financiero, es un estratega político financiero para los proyectos, que pudiera convertirse, ¿no?, en esa pieza clave para articular más apoyo económico, estructural, empresarial a David, quizá cercanía que él no tenga. Y Julio César y Cerulle, Elías Cerulle, entonces serían los armadores políticos para prepararle una plataforma real y competitiva a David Collado para que pueda dar ese paso, para que se convierta en una amenaza real en el PRM. Situación que a David le conviene. Le conviene porque estaría poniendo en jaque al presidente Abinader, diciéndole, mire, si yo marco los números y usted permite que Hipólito me ponga a la hija, el PRM se va del poder. Y si el PRM sale del poder porque me tenga a mí en contra y no a favor, quien la va a llevar de perder es usted, no soy yo. Véase en el espejo de Danilo. Véase en el espejo de Danilo y pregúntese si a usted le convendría que en el 28 entre a gobernar otro partido que no sea el PRM. Pregúntese eso, véase en el espejo y mira a Danilo. Eso es por ahí que viene. Eso es por ahí y esa es la estrategia que está montando Julio César Valentín, políticamente inteligente. Sin embargo, está sustentado en algo que ya vimos. ¿Qué fue lo que vimos? Bueno, Julio César alimentando políticamente el proyecto de Luis para ser relevante electoralmente y
poder agenciarse el compromiso político de Luis Abinader, y ahí vino su decreto, ¿no? Tiene que hacer una estrategia. Y una que parece que Luis se la detectó y por eso no le cumplió. ¿Por qué? Julio César Valentín le presenta la renuncia a Luis Abinader porque Benedicto Hernández, que es un mano derecha de, de Julio César Valentín, fue su asistente cuando era presidente de la Cámara de Diputados, fue diputado por el PLD, se ha quedado esperando un decreto de una dirección general que era el complemento al acuerdo político que había llegado con Julio César Valentín para poder cumplir con su estructura política, esos que había sacado del PLD, que iban para el gobierno, porque la Superintendencia de Seguros no tiene espacio político para nombramientos espurios. Ahora una dirección general sí, porque hay muchos cargos administrativos que se pueden poner. Y Luis lo dejó esperando con eso. Luis lo dejó esperando ahí ese decreto y por eso que Julio César ahora se manifiesta. Y Julio César es un tipo estratégico. Por eso él no quiso una posición donde él tenga que estar nombrando gente a lo loco, para que no se vea que se fue con hambre para tener un espacio para nombrar gente. No, no. Él fue a una función pública, donde se iban a nombrar a su gente, va a ser una dirección general para manejar por lo menos las formas, pero Luis lo ha dejado en el aire en ese sentido y por eso él ahora se arrima al árbol que se llama David Collado. ¿Cuál es el plan último y final que se propone? Bueno, Elías Cerulle, que se llevó su estructura PLDista de la capital hacia la fuerza del pueblo, en su momento, ¿no? Gabriel Castro, que también es del PLD, y Julio César Valentín, que también se fue del PLD llevando su estructura, la estrategia política es sumarle a David números electorales provenientes igual de donde, del PLD, sacando gente de la posición del PLD, y Elías, todavía lo que le queda en el PLD y lo que se llevó para la fuerza del pueblo, para inyectárselos a David Collado, electoralmente hablando, a través de justicia social, para presentarles un colchón donde pueda visualizarse electoralmente el peso político y electoral que representa ese grupo, ¿no? Aparte del financiero, para ese proyecto de David. Y haciéndose convertirse en una amenaza importante, ¿no? Y numérica y económica, para presionar al presidente Abinader de que sí se parcialice. No necesariamente en favor de David, pero por lo menos en bloquear de alguna manera a Hipólito Mejía para que no le imponga a Carolina a lo interno del PRM. Ese es el plan A. Ese es el plan A. Pero Julio César Valentín está poniendo sus huevos en ambas canastas. Bueno, vámonos con el plan A. Pero si no se da, entonces tenemos aquí un partido ready, aceptado por la Junta, fuerte, con estructura, con un equipo a una, donde podemos recibir a un David Collado que se convierte en el candidato para el 2028 y así echarle una pasta de jabón al sancocho del PRM en retaliación o en venganza por incumplimiento. En esas andazas está Julio César Valentín hoy en el PRM. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente, yo lo comparto.